José Antonio Kast reveló sus cartas y presentó un gabinete de emergencia diseñado para la acción y no para el diagnóstico. Un equipo que mezcla la mano dura de una fiscal en seguridad y la reivindicación histórica del abogado de Pinochet en defensa, con una apertura política que al mismo tiempo quiebra a la exconcertación, fichando a figuras como Jaime Campos y Jimena Rincón. Un equipo donde conviven independientes, viejos conocidos de la derecha y nombres que incomodan tanto a la izquierda como a parte del propio oficialismo que viene. Mientras la política se ordena en Santiago, el sur sigue ardiendo sin control. Los incendios triplican su avance respecto al año pasado y los alcaldes disparan contra el gobierno acusando una desconexión total con la tragedia. Y en el plano global, Donald Trump usa la inteligencia artificial para simular la conquista de Groenlandia y le declara la guerra arancelaria a los vinos franceses. Un día donde se reparte poder y se encienden conflictos. Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 21 de enero del 2026. Bienvenidos a El Chot con Juan Manuel Astorga. Se acabó el misterio. José Antonio Kast presentó anoche su primer gabinete con una consigna de urgencia. Dijo que el país no necesita diagnósticos, sino que necesita decisión. Y prometió un gobierno que actúe con prontitud. El diseño intenta sintetizar su relato de campaña, un gobierno de emergencia, con dos capas. La primera es simbólica, un equipo que incorpora fuerzas del rechazo y privilegia independientes para mostrar gestión por sobrecuoteo. La segunda es operativa. Instalar un comité político preparado para ordenar seguridad, Congreso y vocería desde el primer día. El primer golpe, de efecto, está de hecho en el Ministerio de Seguridad. Kast fichó a Trinidad Steinert, independiente, hasta ayer fiscal regional de Tarapacá. El mensaje es perseguir el crimen desde el Estado, con una figura asociada a la persecución penal. Su fichaje, sin embargo, generó ruido en el Ministerio Público, donde no pocos ven con recelo que una de las suyas cruce la vereda y se instale en el mundo de la política. Para Kast, en cambio, es el rostro perfecto de su promesa de orden. Alguien que conoce el sistema por dentro y que llega con fama de dura. El mapa se completa con Claudio Alvarado en Interior, el único UDI del gabinete, que pasa a ser el verdadero jefe político del gobierno. Con experiencia en negociaciones parlamentarias y en la cocina de la moneda, será el encargado de articular un equipo donde Kast necesita disciplina interna y puentes hacia Chile Vamos. Es el político de oficio que ordena, coordina y resuelve conflictos, justo cuando el próximo gobierno va a necesitar disciplina en una coalición amplia y exigente. En el Ministerio de la Presidencia estará José García Rubinot, senador histórico de Renovación Nacional, ahora convertido en ministro clave para la relación con el Congreso. Su tarea será domar un parlamento fragmentado, donde cada voto vale oro para sacar adelante la agenda. Y en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini aparece como una vocera atípica, una periodista, actriz y cantante que ofició de vocera durante la campaña presidencial y durante este periodo de transición de Kast al gobierno. Será para ahora la única mujer en el comité político, y su desafío será traducir un gabinete diverso en un relato coherente, contener incendios comunicacionales y explicar un programa que, por diseño, parte concentrado en crisis más que en reformas de largo aliento. El comité político que presentó Kast habla de un gobierno que se asume en estado de excepción permanente, seguridad en el centro, negociadores experimentados en las orillas y una vocería que deberá hacer malabares para justificar una mezcla de independientes, conservadores clásicos y fichajes que llegan con polémicas incluidas. En economía, la señal es pro mercado y sin complejos. Jorge Quirós fue ungido como el zar de la economía, asumiendo el Ministerio de Hacienda con el mandato de reactivar la inversión a cualquier costo. La sorpresa mayor llegó en las carteras productivas. Tras la caída a última hora de Santiago Montt, el CEO de la minera Los Andes Cooper, empresa que incluso anunció su salida explicando que se iba al gobierno, Kast nombró finalmente a Daniel Mas como biministro de Economía y Minería. Mas es un empresario de la construcción con 35 años de trayectoria, vicepresidente de la CPC y ex líder gremial, lo que garantiza un diálogo fluido con el mundo privado, pero abre flancos por posibles conflictos de interés. Su perfil pro crecimiento y su cruzada contra la permisología lo convierten
en una pieza hecha a la medida de la agenda de desregulación y aceleración de proyectos que promete Kast. El diseño del equipo económico fue leído como un traje a la medida para Jorge Quirós, un equipo alineado con su mirada sin grandes disonancias internas. A esa lógica se suma el nombramiento de Tomás Rau como ministro del Trabajo, un académico especializado en economía laboral. Su rol será clave en la discusión sobre empleo, salarios, regulaciones y modernización del mercado laboral en un contexto donde Kast promete mano firme con el gasto público, pero también dinamismo en la creación de puestos de trabajo. Un comando económico que busca ser previsiblemente promercado, con rostro técnico, respaldo empresarial y poca tolerancia al zigzagueo. Y la política exterior tendrá un giro radical hacia el pragmatismo empresarial. Francisco Pérez Maquena, histórico hombre de confianza del grupo Luxic, será el próximo canciller. Su nombramiento implica dejar una veintena de directorios y cargos en el holding para estrenarse en la política dura. Su falta de experiencia diplomática ha generado críticas inmediatas, pero Kast apuesta a su capacidad de negociación gerencial para enfrentar temas complejos como la relación con Venezuela, el trato con el impredecible Donald Trump y la tarea urgente de recomponer los lazos con Israel, dañados durante el gobierno de Boric. Su ingreso a la Cancillería tensiona varias líneas a la vez. Por un lado, refuerza la señal de un gobierno que confía en el mundo empresarial para ocupar puestos de primera línea más que en los políticos. Y por otro, abre interrogantes sobre conflictos de interés y sobre qué tan cómodo se va a mover alguien sin experiencia política ni diplomática en un escenario marcado por crisis simultáneas. La apuesta es que las relaciones internacionales se gestionen con la eficiencia de una fusión corporativa, priorizando intereses comerciales por sobre las afinidades ideológicas. Pérez Maquena llega con redes globales, pero también con la lupa encima. Cada gesto, cada viaje o cada acuerdo será leído no solo en clave de interés nacional, sino también preguntándose cuánto pesan todavía las huellas de su pasado empresarial. En un mundo donde la frontera entre negocios y diplomacia es cada vez más delgada, su Cancillería será una prueba de fuego. La apuesta es que las relaciones internacionales se gestionen con la eficiencia de una fusión corporativa, priorizando intereses comerciales por sobre las afinidades ideológicas. Bueno, y si en economía manda el mercado, en justicia y defensa manda la historia, y una muy específica. Fernando Barros, el abogado que actuó como escudero de Augusto Pinochet durante su detención en Londres, asumirá como ministro de Defensa. La dupla se cierra con Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia. Rabat, quien también fue parte de la defensa de Pinochet, vivirá su primera incursión política de primera línea. Su misión será liderar reformas clave, entre ellas la modernización de Gendarmería, una prioridad que el Congreso ya ha marcado en rojo. Estos nombramientos son la señal más identitaria quizás del gabinete. El tándem Barros-Rabat refuerza la idea de un gabinete que no tiene problema en integrar figuras asociadas al pinochetismo en posiciones clave. Para una parte de la derecha es coherencia histórica. Para la oposición será sin duda el argumento para tensionar al gobierno en cada debate sobre orden público y sobre todo derechos humanos. En la primera línea de la reconstrucción, José Antonio Kast se inclinó por gente de la casa. Martín Arrau, militante republicano, jefe de campaña, será el nuevo ministro de Obras Públicas. No llega desde cero, participó en los procesos de reconstrucción tras el terremoto del 2010 y ahora carga con la misión de levantar infraestructura en un país golpeado por los incendios, con caminos, puentes y sistemas de agua que deberán rehacerse o reforzarse. En vivienda, el elegido es Iván Poduje, independiente, urbanista, un hombre que en el pasado se declaró viudo de la concertación y especialmente del gobierno de Ricardo Lagos, pero que viró con fuerza tras el estallido social, convirtiéndose en una voz muy crítica del octubrismo. Será clave en el diseño de barrios, en la reconstrucción urbana y en la discusión sobre asentamientos en zonas de riesgo. Junto a Arrau, formará la dupla encargada del plan de reconstrucción de los incendios. En desarrollo social llega María Jesús Wolf,
ex integrante de la Fundación Jaime Guzmán y una de las primeras compañeras de ruta de José Antonio Kast en solitario. Su nombramiento instala a una figura ideológicamente cercana al presidente en un ministerio clave para la relación con los sectores más vulnerables y la política de transferencias y de programas sociales. Y Catalina Parot, independiente y con trayectoria en los gobiernos de Piñera, asume en bienes nacionales. Es, en cierta forma, su revancha. Vuelve a la primera línea política ahora bajo el paraguas de Kast. Tendrá bajo su responsabilidad la administración del patrimonio fiscal, un tema especialmente sensible en un contexto de reconstrucción y de posibles reasignaciones de terrenos. En transportes, el nombre es de Luis de Grange, ingeniero que conoció en carne propia las primeras movilizaciones del estallido social mientras presidía el Metro de Santiago. Su experiencia en la empresa que se convirtió en símbolo del 18 de octubre del 2019 será un antecedente inevitable en cada decisión de tarificación, de inversiones y de gestión del transporte público. Serán ellos, entonces, quienes deban demostrar si el discurso de reconstrucción y orden es algo más que un lema y se traduce en obras, en viviendas y ciudades mejor preparadas para la próxima crisis. El Ministerio de la Mujer será el epicentro de la batalla cultural. Judith Marín, una joven evangélica de 30 años, asumirá la cartera marcando un contraste total con la gestión de Antonia Orellana. Marín es una férrea defensora de la vida desde la concepción y ha protagonizado polémicas como haber sido desalojada del Congreso por carabineros protestando contra el aborto. Sus definiciones son bien tajantes. Ha dicho que Chile atraviesa una crisis espiritual y moral e incluso se mostró dispuesta en el pasado a cerrar el ministerio que ahora le va a tocar encabezar. Kast cumple su promesa al mundo cristiano y conservador, poner a una activista provida en el ministerio nacido de las demandas feministas puede ser interpretado como una declaración de guerra cultural que garantiza que la agenda de género será el flanco más conflictivo del próximo gobierno. El bloque sectorial del gabinete trae otra mezcla de técnicos e identidades claras. En educación, la nueva ministra será María Paz Arzola, ingeniera independiente, conocida por defender la reposición de la selección en los colegios. Su visión choca con buena parte de la agenda de inclusión que marcó los últimos años y anticipa un giro hacia la meritocracia como el eje del sistema escolar. En salud, la cartera va a quedar en manos de May Chomalí, doctora, también independiente, especialista en innovación digital. Hermana del arzobispo Fernando Chomalí, llega con experiencia en gestión y proyectos tecnológicos en salud. Deberá lidiar con listas de espera, modernización del sistema y el equilibrio entre ISAPRES, FONASA y un eventual rediseño de la atención primaria. Francisca Toledo, con pasado en Libertad y Desarrollo y participación en ambos gobiernos de Piñera, será la ministra de Medio Ambiente. Su nombramiento apunta a una mirada pro inversión con sensibilidad ambiental, lo que inevitablemente abrirá debates sobre la balanza entre proyectos y protección medioambiental en un contexto donde los conflictos siempre se multiplican. Y en ciencia, la elegida es Jimena Lincolao, independiente, formada en Estados Unidos y destacada por Forbes como emprendedora. Su perfil mezcla academia, innovación y mundo privado, lo que podría empujar una agenda de ciencia aplicada y vinculación con las empresas. Por último, en deportes, Kast sorprendió con la designación de Natalia Ducó, lanzadora de bala. Será la primera medallista olímpica en encabezar esa cartera. Su historia de alto rendimiento, con luces y sombras, llega ahora al nivel ministerial con el desafío de transformar experiencia de atleta en política pública para el deporte de base y también de élite. Este conjunto de nombres perfila un gabinete que se presenta como técnico, pero cargado de definiciones ideológicas en educación y medio ambiente, y que va a apostar por rostros que simbolizan historias de esfuerzo y éxito para reforzar el relato del mérito individual. El gabinete de Kast no solo recluta a figuras del mundo empresarial y del pinochetismo, también incorpora a dos ex concertacionistas de alto perfil. Uno es Jaime Campos, histórico radical, ex ministro de Justicia de Bachelet, recordado por haberle dicho que no a cerrar Punta Peuco en el último minuto de su gobierno. Ahora se suma al gabinete de Kast, desatando una tormenta en su partido.
Los radicales ya anunciaron que será llevado al Tribunal Supremo y expulsado, acusándolo de cruzar una línea incompatible con la historia del partido. Campos, que ya fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Ricardo Lagos, encarna el puente más polémico entre la vieja centroizquierda y la nueva derecha de Kast. Un abogado con larga trayectoria pública que se instala en un gobierno que reivindica en parte agendas que su propio sector combatió en el pasado. La otra ficha es Jimena Rincón, ex demócrata cristiana, hoy líder del Partido Demócratas, ex ministra de Bachelet y ex presidenta del Senado. Kast la eligió para el Ministerio de Energía, una cartera clave en tiempos de transición energética, tensiones por el litio y debates territoriales sobre proyectos de generación eléctrica. Bueno, ella llega a reforzar la imagen de un gobierno que busca ampliar su base hacia el centro, pero también amenaza con abrir grietas en el mundo de centro-izquierda que la ve ahora como un sostén de un proyecto conservador. La incorporación de Jaime Campos y Jimena Rincón muestra, sin duda, la otra cara del gabinete. Más allá de los nombres, el gabinete de Kast tiene un perfil estadístico que también dice mucho. 2/3 de los ministros son independientes sin militancia formal, lo que refuerza la idea de un gobierno que se apoya en técnicos y figuras del mundo privado más que en estructuras partidarias tradicionales. La edad promedio ronda los 54,3 años, un equipo maduro sin el sello generacional juvenil que marcó al gobierno de Boric. Es de hecho el segundo gobierno más longevo después de Piñera II, que tuvo un promedio de edad de 55 años. Es el tercer gobierno con mayor porcentaje de mujeres, un 44%, solo superado por el primer gabinete de Boric y el primero de Bachelet I. Los elegidos debieron someterse a una serie de exigencias formales, test de drogas, declaraciones de intereses y patrimonio y un registro de deudas. La señal apunta a la probidad y a evitar sorpresas posteriores, pero también instala una vara alta que será usada como medida de coherencia cada vez que aparezca algún escándalo. En la práctica, se trata de un gabinete que mira hacia la derecha en lo ideológico, pero que se recubre de independientes para evitar quedar atrapado en las peleas de partidos. Esa combinación le da libertad de movimiento, pero también puede dejarlo sin redes de contención cuando haya que disciplinar votos o defender proyectos impopulares. Bueno, y mientras todo gira en torno al nuevo gabinete, el fuego sigue dejando su propia marca. Los incendios forestales han arrasado un 207% más de territorio que el año pasado, prácticamente triplicando su huella. La cifra no es solo un porcentaje, son miles de hectáreas adicionales consumidas, con impacto en viviendas, producción, ecosistemas y ánimo social. Desde Penco, el alcalde Rodrigo Vera lanzó una crítica directa al gobierno central. Dijo que la gente que toma las decisiones está en su casa calientita y se está quemando todo, apuntando a una desconexión entre quienes definen estrategias y quienes miran el fuego desde la puerta de su casa. Su frase condensó la frustración de muchas comunas que sienten que la ayuda llega tarde o mal distribuida. Ayer, sin embargo, el presidente Gabriel Boric se trasladó a Temuco. Hoy viaja al sur José Antonio Kast. En paralelo, la contralora Dorothy Pérez advirtió que la emergencia podría impactar en la discusión del reajuste al sector público, al tensionar aún más las finanzas y las prioridades del gasto. Desde la izquierda reaccionaron a sus palabras, la acusaron de usar la tragedia como argumento para frenar beneficios y ajustes comprometidos. Los incendios, así, dejan de ser solo un drama climático y se convierten en un nuevo campo de disputa sobre quién paga la cuenta, cómo se distribuyen los recursos y qué tan flexible es el Estado cuando el país enfrenta una nueva crisis por el fuego. Internacional. Y en el tablero internacional, Donald Trump volvió a mezclar espectáculo, presión económica y geopolítica. Intensificó su ofensiva por Groenlandia, publicando imágenes creadas con inteligencia artificial, donde se simula la conquista de la isla, un viejo anhelo de su discurso. Las fotos, más que un chiste, son una forma de insistir en que su interés por el territorio sigue vivo, aunque sea a través de provocaciones digitales. El presidente estadounidense también reveló mensajes privados con el gobernante francés Emmanuel Macron y el secretario de la OTAN Mark Rutte, tratando de mostrar que tiene el control del diálogo con líderes europeos. Pero lo más concreto fue su amenaza de imponer un arancel del 200% a los vinos franceses si Macron no se suma a la Junta de Paz para Gaza.
Una jugada que mezcla castigo comercial con presión diplomática. Trump usa el acceso al mercado estadounidense como palanca para arrastrar a Francia a sus propias iniciativas. Un mensaje claro para Europa. No se trata solo de diferencias de opinión sobre Medio Oriente, sino de cuánto están dispuestos a pagar, literalmente, por desmarcarse de la línea de Washington. Y en el flashback de un día como hoy, 21 de enero, en 1793, la cabeza del rey. En la Plaza de la Revolución de París, la guillotina cae sobre el cuello de Luis XVI. Fue el momento definitivo de la Revolución Francesa. La monarquía divina moría y la sangre real manchaba el suelo, demostrando que nadie estaba por encima de los ciudadanos. Un día como hoy, en 1905, el arquitecto de la moda nace Christian Dior, el diseñador francés que tras la guerra devolvió el glamour y la exageración a la ropa femenina con el New Look, recordándole al mundo que incluso en crisis el lujo es necesario para soñar. Un día como hoy, 21 de enero de 1924, se apaga Lenin. Muere Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el cerebro de la Revolución Rusa y fundador de la Unión Soviética. Sus restos fueron embalsamados y exhibidos como un trofeo ideológico. Nacía el culto al líder y se abría la puerta para que Stalin tomara el control y no lo soltara jamás. Un día como hoy, en 1950, el profeta del control, muere el escritor George Orwell, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja. Murió joven, sin saber que su apellido se convertiría en un adjetivo orwelliano para describir el mundo de vigilancia masiva y cámaras en el que vivimos hoy. Un día como hoy, 21 de enero de 1976, más rápido que el sonido, el Concorde realiza sus primeros vuelos comerciales simultáneos, Londres-Bahrein y París-Río de Janeiro. El llamado pájaro blanco permitía cruzar el Atlántico en la mitad del tiempo, convirtiéndose en el juguete favorito del jet set antes de su retiro. Un día como hoy, en 1984, el rock se pone laca. Un joven Jon Bon Jovi lanza con su banda su álbum debut homónimo. Con la canción Runaway empezaron a definir el sonido del glam metal que dominaría la década. Pelos escarmenados, pañuelos y estribillos para gritar en los estadios. Un día como hoy, 21 de enero de 1998, el escándalo del vestido azul. Estalla el caso Mónica Lewinsky. La prensa revela que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo una relación impropia con la becaria Mónica Lewinsky. Él lo negó, luego lo confesó y finalmente quedó marcado por una mancha que no era solo política. El mundo aprendió lo que era el impeachment y también el eufemismo. Y un día como hoy, en el año 2000, caos en la mitad del mundo. Ecuador vive un golpe de estado indígena militar. El presidente Yamil Maguad huye del Palacio Presidencial tras una revuelta masiva provocada por la dolarización y la crisis bancaria, dando paso a un triunvirato muy efímero. Bueno, atentos con varias cosas. José Antonio Kast comienza a definir ahora el naipe de las subsecretarías. Máximo Pavés se perfila en Interior y Sebastián Figueroa en la Subdere, movimientos clave para entender el verdadero reparto del poder bajo el gabinete recién anunciado. El presidente electo va a compartir sus reflexiones y su visión estratégica sobre el periodo Chile 2026-2030 en un seminario convocado por Clapes UC y luego va a viajar al sur a monitorear los incendios forestales. Hoy la Comisión de Hacienda del Senado tramita el proyecto que regula la prevención también de los incendios. Y la Comisión de Salud del Senado va a tramitar el proyecto que obliga a los restaurantes a informar las calorías en sus menús. Y hoy, Coquimbo Unido enfrenta a Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa. Este fue el Shot de hoy miércoles 21 de enero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana jueves.